Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, Padre. Bendito sea, Señor. Gracias te damos por la bendición que nos diste el día de hoy, por el trabajo, por las fuerzas, por tu provisión, por tu bendición y por tu gracia. Te agradecemos por este tiempo que vamos a pasar contigo, Señor, escuchando tu palabra, escuchando tu voz, para que tú nos des a conocer tu voluntad y nos digas el propósito para el cual fuimos llamados. Te pedimos también que el día de hoy se sigan uniendo mucho más a estas lecturas, Señor, porque esto es para ti, este es tu canal, este es tu ministerio, toda la gloria y toda la honra siempre serán para ti, Señor. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Buenas noches, Almita. Buenas noches, Doña Rosario y el perrerío que tenemos aquí a nuestros pies. Pero bueno, ya estamos aquí y pues no vamos a perder más tiempo. Vamos directo a la lectura. ¿Qué leímos el día de ayer? Ayer leímos completito el libro de Sofonías. No hay ninguna duda acerca de que el profeta Sofonías fuera el autor de estos 3 capítulos. Este libro fue escrito aproximadamente entre el 640 y el 609 antes de Cristo, durante los inicios del reinado de Josías, uno de los últimos reyes piadosos del reinado de Judá. En el reinado de Josías hubo y mucho se le debe a Sofonías, que hubo como un avivamiento espiritual, por así decirlo, ¿no? Bueno, ahora le llaman avivamiento espiritual a cualquier brinco que andan dando, pero en esos tiempos hubo un cambio en el corazón de muchos, bueno, no de muchos, pero sí hubo el cambio de pensamiento, del sentir del corazón, de muchos, bueno, de pocos de los habitantes de Judá, porque mayor fue el pecado que había en Judá que el remanente fiel que lograron volverse al Señor, que gracias a Dios volvieron al Señor. Eh, en términos claros, en el libro de Sofonías que leímos el día de ayer, vemos la bondad y la severidad de Dios, porque Sofonías habla del día del Señor, el día de juicio del Señor. Vemos su severidad porque sabemos que Dios no permite el pecado y había enviado juicio o iba a enviar juicio al pueblo de Judá, pero también vemos que el Señor les promete que jamás va a abandonar al pueblo que él eligió. El nombre de Sofonías, para que ya ahí Sofonías anden impresionando a los hermanos de la congregación, es Sefonía, que quiere decir Dios esconde. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Remanente? ¿Mandé? ¿Por el remanente? ¿O por qué? No. ¿Saben por qué? Porque según los escritos judíos, Sofonías era de una posición privilegiada. O sea, tenía varo, para que me entiendan, ¿no? De hecho, estaba Dinero. emparentado, ajá, tenía dinero, tenía Es que, monedas. perdón que te interrumpa, para nuestros amigos de otros países, pues así, aquí en Ah, sí, México se le dice varo a tener, cuando a tener a dinero. tener dinero. Si en vez de decir era muy rico, en México lo abreviamos como decía, es que tiene varo el chavo, ¿no? Bueno, tenía dinero, pues, tenía muchas riquezas Sofonías. Es una manera muy, muy, muy coloquial De aquí, un aforismo de de aquí México, si nos y queremos sobre ver todo de cultos. aquí, de nuestra ciudad donde vivimos, que es Ciudad Neza. Ajá, así es, bueno. Qué bueno que mi esposa lo explica porque yo a veces doy por sentado que entienden mi lenguaje coloquial. Pero bueno, siguiendo con esto, Sofonías estaba emparentado con la familia de Manasés, el anterior rey a Josías. Pero ¿se acuerdan cuando leímos Reyes y Crónicas, quién era Manasés? Uno de los reyes más terribles que pudo haber existido en el reino de Judá. Sí. Bueno, eso es en cuanto a Sofonías. Hoy vamos a comenzar, híjole, con un libro llamado Jeremías. El autor también es el profeta Jeremías, no hay duda. De hecho, en el libro vamos a ver que Dios le ordenó a Jeremías que escribiera este libro y luego lo terminó escribiendo su secretario Baruch, porque bueno, lo vamos a leer, no los vamos a spoilear como decimos aquí. Yo creo el término spoilear sí, porque es muy tecnológico entre los jóvenes. Pero bueno, la fecha en que se escribió es desde los últimos años, no, en el año 13 del reinado Josías comenzó a escribirlo Jeremías y pasó escribiéndolo hasta entrados ya en años del cautiverio babilónico, por ahí entre el 627 al 586 antes de Cristo. El nombre de Jeremías significa Yermayahu, que significa a quien Dios ha enviado. Ok. El pobre Jeremías
De hecho, todavía yo le he dicho a mi esposa que cuando oiga y que yo no lo escuche, que le dicen a Jeremías el profeta llorón, me llame para agarrar a golpes a esa persona. ¿Por qué? Vamos a leer. Jeremías fue llamado desde muy temprana edad, siendo un joven, siendo un muchacho. Bueno, joven entre los judíos es hasta los 40 años. Vamos a dejarlo que fue llamado Niño. desde adolescente, por así decirlo. Ajá. Pero él fue el encargado de llevar un mensaje terrible al pueblo de Judá, terrible de condenación, de severidad, de castigo. Híjole, eh, muchos le llaman a Jeremías el profeta llorón porque durante todos sus... Fíjense cuánto duró la proclamación de las profecías de Jeremías. Aproximadamente 40 años duró predicándole al pueblo de Israel el juicio que venía sobre ellos. Pero ¿qué creen? Que, bueno, todos los profetas del Antiguo Testamento son contados, creo que los que terminaron bien, ¿no? O sea, digamos de grandes. De hecho, Jeremías sí terminó bien, pero todos los demás podemos ver que tuvieron muertes terribles. Acabamos de leer Isaías, e Isaías fue partido a la mitad dentro de un tronco con un serrucho. Jeremías no se nos dice cómo acabó, la palabra de Dios no nos dice cómo acabó, pero durante sus 40 años de ministerio, miren, Isaías se pasó 3 años desnudo. A no recuerdo ahorita el nombre del profeta al que mandaron a casarse con una mujer de la vida fácil. No me acuerdo cómo se llama este profeta. Ya lo leímos. Adivinanza. Adivinanza, si no mañana les decimos. Pero Jeremías duró 40 años, fíjense bien, despreciado, Pues vea la Biblia. humillado, ajá, despreciado, humillado, golpeado, con el corazón partido porque todos lo odiaban, pero también encarcelado. Y no solo encarcelado, metido en un cepo. Cuando lleguemos a la parte en donde Jeremías fue metido en un cepo, les vamos a decir qué es. Ajá, qué es estar metido en un cepo. Jeremías mucho tiempo vivió a base de un vaso de agua al día y un pan duro al día. ¿No? Oseas fue al que Dios mandó a casarse con una mujer de la vida fácil, por así decirlo, ¿no? Una mujer fornicaria. Una mujer fornicaria. Con hijos de fornicación. Con hijos de fornicación, o sea, ni siquiera eran hijos del pobre Oseas. Bueno, ya después tuvo 3 hijos con él. Pero ellos, digamos, pues más o menos estuvieron. Pero Jeremías, desde que inició hasta que acabó su ministerio, le pasó de todo al pobre Jeremías, ¿no? De hecho, también hubo un tiempo en que Jeremías quiso renunciar a su ministerio profético por todo lo que le estaba pasando. Ya no encuentro dónde poner mi cuaderno. Ay, muchas gracias, señora. Bueno, vamos a comenzar con la lectura en esta ocasión y después de esta breve introducción al libro de Jeremías, comenzamos con la lectura del capítulo 1 del libro de Jeremías. Espérenme porque me equivoqué. Ya. Y escrito está: llamamiento y misión de Jeremías. Hoy, ¿dónde está? Aquí está. Ya. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra del Señor que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Que les decía. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Ezequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra del Señor a mí, diciendo: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Wow. Y yo dije: Señor Dios, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo el Señor: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y me dijo el Señor: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra del Señor vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo el Señor: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí palabra del Señor por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo el Señor:
Del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice el Señor. Vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños. Y la obra de sus manos adoraron. ¿Ya me pasé en la lámina? Listo. Ajá. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Uy. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. ¡Wow! Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. ¡Wow! Perdón por la interrupción. Desde este momento estamos viendo que al pobre Jeremías los puso contra todos, ¿no? Capítulo 2 del libro de Jeremías, y escrito está. Vino a mí palabra del Señor diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice el Señor, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel al Señor, primicias de sus nuevos frutos, todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice el Señor. Oigan la palabra del Señor, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo el Señor, qué maldad hallaron en mí sus padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos, y no dijeron, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y los introduje en tierra de abundancia, para que comieran su fruto y su bien, pero entraron y contaminaron mi tierra, e hicieron abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con ustedes, dijo el Señor, y con los hijos de sus hijos pleitearé, porque pasan a las costas de Quitim, y miren, y envíen a Cedar, y consideren cuidadosamente, y vean si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espántense, cielos, sobre esto, y horrorícense desolados en gran manera, dijo el Señor. Porque dos males ha hecho mi pueblo, escuchen, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¡Wow! ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué han venido a ser presa? Los cachorros de león, los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes se quebrantaron la coronilla. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado al Señor tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas aguas del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú al Señor tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Dios de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues tú me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Dios el Señor. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino, asna montesa acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria.
¿Quién la detendrá? Todos los que la buscan no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzo, y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado, y tras de ellos he de ir. Sí, estoy en el 5, perdón. ¿Cómo se avergüenza el ladrón ¿Cómo cuando... se avergüenza la... Perdón. ¿Cómo se avergüenza el ladrón? Por eso. Cuando es Es que descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, wow, y a una piedra, tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dice, levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Por qué porfías conmigo? Todos ustedes prevaricaron contra mí, dice el Señor. En vano he azotado a sus hijos, no han recibido corrección. Su espada devoró a sus profetas como león destrozador. Oh generación, atiendan ustedes a la palabra del Señor. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. He aquí, yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. ¿Para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. También ahí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque el Señor desechó a aquellos en quienes confiabas y no prosperarás por ellos. ¡Wow! Híjole, ¿qué capítulos acabamos de leer? Los dos capítulos me impresionan, tan solo por lo que le dice de su palabra del Señor, que cayó en cisternas rotas, ¿no? En cisternas vacías. Y va de la mano con lo que estamos leyendo en Juan, porque el Señor Jesús en Juan dice, yo soy la fuente de agua viva, yo soy el agua de vida, soy el agua, si bebes de mí nunca más tendrás sed, lo acabamos de leer en el libro de Juan, y viene aquí al pueblo y le dice, yo soy el agua viva, ¿por qué echaron mi agua en cisternas rotas? Híjole, y cisternas rotas porque nunca se llenan. Exactamente, nunca entonces se llenan. Esa cisterna rota nunca va a servir porque no se va a llenar. La cisterna es para almacenar y para que cuando haya necesidad, pues vas a la cisterna porque ahí hay agua. Pero si está rota la cisterna, ¿qué agua va a retener? Sí, qué agua. Y de hecho, híjole, y el agua estamos hablando de muchas cosas, ¿no? Pero obviamente su palabra. Sí, de hecho, aquí en este capítulo, ojalá el Señor nos permita un poquito, bueno, no, más bien el Señor sí lo permite, yo soy el que a veces está de flojo, ¿no? Porque... Sí, yo sí. Sí, es mi ayuda idónea. No, no, porque, pues es que claramente Dios les dice aquí, por dos cosas, ¿no? Porque me dejaron a mí, porque me dejaron y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¡Wow! Y luego lo que les dice también, esto aquí, ¿cómo les dice el Señor? De una maderita hacen un Dios, y de una roca hacen un Dios, de una piedra hacen un Dios, ¿no? y se atreven a adorarlos, cuando aquí está el Dios vivo y verdadero. ¡Wow! A quien le quede el saco, bueno, pues ya estaremos ahí. Si mañana Dios, bueno, no, si mañana Dios lo permite y Dios quiere, el flojo a veces soy yo, los afanes de esta vida a veces me ganan, pero esperemos en Dios que mañana podamos explayarnos en esos comentarios. Y comenzamos con la lectura del Nuevo Testamento, Almita. Así es, recuerden que estamos leyendo el Evangelio de Juan, no de este Juan, no de este tipo, sino del apóstol Juan, el discípulo amado. Y estábamos hablando de la personalidad de Juan, de este discípulo.
Y nos hemos centrado en esa parte de por qué es el discípulo amado. Pues porque él escribió el Evangelio. Así es. Pero obviamente porque él descubre en Jesús una manera muy diferente sobre el amor. Él es un buscador de la verdad, porque habíamos dicho que él fue primero discípulo de Juan el Bautista. Quiere decir que es una persona que estaba en busca de la verdad. Así es. Y también lo podemos saber no porque, yo me imagino, no, porque en su evangelio repite muchas veces la palabra verdad, verdad, verdad. Ajá. Él está en busca de cuál es la verdad, de hacia dónde voy, cuál es el camino correcto, qué es verdad. Hoy en día, ¿cómo nos cuesta distinguir por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Una noticia verdadera de una falsa. Una fake. Luego andamos leyendo ahí hasta entre nosotros noticias de que pasan con las iglesias cristianas y resulta que eran falsas. Porque es difícil a veces distinguir la verdad de la mentira. Y Juan era un buscador de la verdad. Hay quienes se conforman pues quién sabe, ¿no? O sea, quién sabe, y pues ahí voy haciendo las cosas como voy entendiendo. Pero él no, él es un buscador de la verdad. Y en esta verdad, Juan encuentra la verdad del amor al conocer a Jesús. Aprende que el amor no es un sentimiento frívolo, no es un sentimiento tampoco es así como de tolerancia, porque a veces estas dos posturas de que sea un sentimiento frívolo y bueno, lo voy a soportar, te tolero, ¿no? Y es que el tolerar es, me cae muy mal. O dejar pasar, eso es tolerancia. Y en ese dejar pasar y en ese amor frívolo, pues el amor verdadero se contamina, no es el verdadero amor. Dice aquí, sobre todo lo hemos visto también en Corintios, porque dice que el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y por ejemplo, para nosotros los que seguimos a Jesús, a veces andamos en búsqueda de esa verdad, sabiendo cuál es la sana doctrina, cuál es la teología verdadera, cuál es el camino verdadero, pero carecemos de amor hacia el prójimo, carecemos de amor hacia los inconversos, carecemos de amor hacia el mismo pueblo de Dios. Y entonces ahí ese equilibrio que encuentra Juan y que nos revela aquí en su evangelio, pues se desequilibra, ¿verdad? Entonces tienes mucha teología, pero no tienes amor. Y eso es lo que encuentra en Jesús. Ambas virtudes, tanto la teología, la sana doctrina, como el amor expresado en la forma de Jesús, es lo que nos va a llevar a la madurez espiritual, a aquella estatura del varón perfecto. Cuando vamos en madurez espiritual es porque estamos creciendo en Cristo, estamos alcanzando ese crecimiento en Cristo. Entonces hay que recordar mucho, ahora que estamos leyendo más la Biblia, que obviamente leer la Biblia pues en ningún modo es podemos poner 1000 Biblias y tratar de subirnos en ella y alcanzar el favor del cielo, pues no, ¿verdad? Leer y leer y leer y leer y no retener, pues tampoco. Leer y yo tengo la verdad y no actúo en el amor, pues tampoco. Y aquí Juan nos habla de que esa verdad es un equilibrio entre ser siervo, les decía yo, no les decía yo, ¿cómo se dice? Recalcaba lo que dice la Escritura cuando Jesús les acaba de hablar de la humildad y vienen los Boanerges, que es Juan y su hermano Jacobo, y les dicen, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo? Y en nuestra humanidad, pues aquí no nos pasa, pero en esta transformación que estamos haciendo, que dice el Señor, dejen atrás el viejo hombre y vístanse del nuevo hombre, pues ahí es donde tenemos que tener ese dominio propio para refrenarte y no hacer lo que
tu yo, el que ahí está todavía dando las patadas de ahogado, pues quiere hacer. Que nos dan ganas de que caiga fuego del cielo, sí, pero nuestro juicio no es recto, nuestro juicio no es justo, porque no tenemos ni toda la película, ni toda la sabiduría del Señor, no. Y entonces, ¿qué haces? Dices, bueno, sí, suena trilladísimo, pero es dejar las cosas en la perfecta justicia y en la perfecta voluntad de Dios. Y Dios juzgará. Y recuerden que su juicio viene descrito en Apocalipsis. El juicio para todos. Para todos los que no aceptaron a Jesús. Los que no aceptaron a Jesús. A nosotros nos está enseñando en este caminar. Y obviamente el Señor nos va corrigiendo en este caminar. Y a veces no nos gusta la corrección que nos da Él. O a veces Él quiere que lo conozcamos en otras circunstancias. Lo conocemos en circunstancias de comer, beber, caminar, voy, subo, bajo, hago lo que realmente yo quiero. Así es. Ajá. Pero cuando el Señor nos dice, desde esta cama, ¿me vas a conocer? Es duro, pero muchas veces el Señor así es como manifiesta su amor. Así es. Y bueno, vamos a continuar leyendo este evangelio. Y hoy vamos a leer el capítulo 5 del versículo 1 al 29. Se nos narra pues la historia del paralítico de Betesda. Uh-huh. Y como dice mi esposo, escrito está. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Perdón, maestro. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace,
y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que ustedes se maravillan, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Ya, puedes cambiarlo. Perdón. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Wow. Wow. Hay muchos temas aquí, la sanidad, la grandeza de Cristo, para aquellos que niegan que Cristo no es Dios, o que Cristo fue un semidios, o que Cristo fue un profeta, espíritu, o que Cristo fue un espíritu simple nada más, espíritu, o que Cristo no es suficiente. O aquellos que dicen que Jesucristo no está en el cielo. Exacto, aquí Cristo da perfectamente, resalta su autoridad. Dice ahí claramente, ¿verdad? Que el Hijo hace lo que el Padre hace y el Hijo da vida. Así como el Padre... Exacto. No hay otro que haga lo que Él hace. Entonces, si tienes dudas en tu propósito, si tienes dudas en quién es Jesús, pues aquí está explicadito claramente. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Palabra. Lo dice la Escritura. Si hay alguna duda, reléelo, vuélvelo a leer despacito, para que pues encuentres las respuestas que el Señor, o que tú tienes en tu mente, que son válidas, son muy válidas cuando tenemos esas preguntas en el caminar de nuestra fe, y que tu fe no falte, que tu fe no falte. Que palabra no falte en tus generaciones, en tu caminar con el Señor. Cuando vengan los momentos difíciles, como decíamos al principio, ¿no? Estábamos hablando, al principio les hablaba yo de que están postrados en la cama, y aquí nos habla de un paralítico que creyó, fue sano, y Jesús se glorificó en él, en lo que hizo ahí, y eso tiene que renovar nuestra fe grandemente. Tiene que renovar nuestra fe, porque el caminar con Cristo no es caminar sobre, como decíamos antes aquí en México, sobre un valle de rosas. Ese caminar, lo dice la Escritura, hasta su pueblo, el escogido, caminó por sendos desiertos, ¿no? ¿Quién dice que nosotros no? Así es. Pero Él ha prometido que Él va a estar ahí. Él va a estar con nosotros. Él va a estar con nosotros el fin del mundo. Y que confiemos. Entonces, sí, vienen momentos difíciles en nuestras vidas, pero Él está ahí. Y esa es nuestra esperanza de vida. Así es. Entonces, pues Dios mediante, mañana vamos a seguir con nuestra lectura. Si algo no les vuelvo a repetir, perdón que sea tan incisiva en esto, o que ya los esté mareando de que ya nos queremos ir a dormir, pero relean, de verdad, relean lo que hoy vimos, para que se selle en nuestro corazón. Así es. Bueno, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias por
todo lo que nos has dado, Señor, por tu mensaje, por tu vida, por tu gracia, porque nos has llenado de bendiciones aún y cuando nosotros muchas veces decimos no verlas, Señor, tu presencia, tu autoridad, tu soberanía, pero sobre todo tu amor está sobre nosotros. Asimismo te pedimos, Señor, y te damos gracias por la restauración de todas las familias, por el cuidado que has tenido a las familias, Señor, por las familias que unes, aquellas familias que se están quebrantando. Sabemos que tú eres el único que puedes volver a unirlas. Te pedimos por todos nuestros hermanos en desgracia que estén pasando por pruebas, que tú les des la fuerza suficiente, necesaria para poderlas superar, que comprendan que tú ya se las has dado, Señor. Te agradecemos porque el día de hoy no nos dejaste sin alimento, sin sustento y sin abrigo, sobre un techo sobre nuestras cabezas. Asimismo te pedimos que el día de mañana nos renueves las fuerzas para poder levantarnos y seguir dependiendo y confiando en ti. Bendito seas, mi Dios Padre Todopoderoso, bendito seas, mi Señor Jesucristo Salvador, y bendito seas, Señor Espíritu Santo, por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos aquí el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.